Iglesia Bautista Montegerizim presenta con el pastor Freddy Trujillo la vitamina espiritual del día. Estamos de nuevo para un tiempo más de devocional. Bienvenido otra vez a la vitamina espiritual del día. Comencé la vez anterior una miniserie sobre el hombre bienaventurado y hablamos del hombre que tiene en Dios sus fuerzas. En esta ocasión quiero compartirle algo rápidamente sobre la bienaventuranza que la Biblia tiene en cuanto al hombre que escucha a Dios. El proverbio que quiero compartirle en esta ocasión es el Proverbios 8, versículo 33 y versículo 34. Y si bien es cierto, esta es una personificación de la sabiduría, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, la forma de estos versículos es como Dios hablando en cuestión de su sabiduría para darle al hombre. Y en Proverbios 8, versículo 33, versículo 34, si me acompañan estos dos versículos, dice la Biblia: atended el consejo y sed sabios. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día. La primera frase del versículo 34 dice: bienaventurado el hombre que me escucha. Señor, bendícenos en esta ocasión, en esta reflexión, en este devocional de tu palabra. Danos, Señor, precisamente sabiduría y gracia para saber escuchar tu palabra, saber escuchar tu consejo. Bendícenos, por favor, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Bienaventurado el hombre que me escucha. Aunque aparentemente es fácil y no cuesta nada escuchar, si con algo tenemos problemas, precisamente es con eso, es con escuchar. Se nos hace complicado escuchar. En una ocasión oí a un gran maestro decir que oír es fisiología, escuchar es intelecto. Y eso significa que oír es algo que el cuerpo hace de por sí. Usted y yo automáticamente oímos, porque es propio del cuerpo hacerlo. Tenemos dos oídos, entonces oír es fisiología. Pero escuchar es otra cosa distinta, y escuchar requiere atención y requiere inteligencia. No todos los hombres y no todas las mujeres están interesados en escuchar a Dios, por lo menos con la atención y la inteligencia que debe de escucharse lo que Dios dice. En el libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 9, versículo 16 y versículo 17, dice la Biblia, Nehemías hablando, o más bien Esdras orando a Dios, él dice: mas ellos, hablando de su pueblo, dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No escucharon tus mandamientos. Por alguna razón, por nuestra propia naturaleza pecaminosa, por ser pecadores, yo creo es que se hace difícil escuchar los mandamientos de Dios, escuchar lo que Dios tiene que decirnos en su palabra, por el orgullo, la soberbia que como humanos tenemos en nuestro corazón. Siempre en el libro de Nehemías, en el capítulo 9, siempre, nada más que en el versículo 29 y 30, dice la Biblia más adelante: les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia. Y luego de nuevo dice a Esdras: y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, escúchele esto, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Y en el versículo 30 dice: les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos,
de la tierra. ¿Cuántas bendiciones nos perdemos cuando no escuchamos lo que Dios dice? Cuando no escuchamos la sabiduría de la palabra de Dios. ¿Cuántas bendiciones nos perdemos? En el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 19, es interesante el llamado que Jeremías hace allí. Y Jeremías dice: oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Parece increíble que gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Y parece aún más increíble que gente aborrezca la palabra de Dios, que tenga rechazo hacia la palabra de Dios. Cuando Dios dice: bienaventurado el hombre que me escucha, porque escuchar a Dios trae grandes bendiciones, grandes resultados. El detenernos por algún momento y poner atención y prestar nuestro oído a lo que Dios quiere decirnos, a lo que Dios nos está diciendo. En realidad, a propósito, usted y yo queremos que Dios nos escuche. Esperamos que Dios nos... es más, a veces creemos que Dios ni nos oye, y eso crea cierta molestia y cierta desesperación en nosotros, porque creemos que Él nos escuche. Pero cuando le damos vuelta al asunto y es Dios quien nos habla a nosotros, qué difícil se hace escucharle. Y si algo quiere Dios y espera Dios, es que nosotros le escuchemos. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Zacarías, capítulo 1, versículo 4. Dice Dios ahí: volveos ahora de vuestros malos caminos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Ese es el llamado de Dios, era ese. Vuélvanse ahora de sus malos caminos, dejen esos malos caminos, abandonen esos malos caminos, vuélvanse de sus malas obras, dejen de actuar mal, dejen de hacer cosas que no se deben hacer, dice Dios, vuélvanse. Y luego dice Dios: y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Ese es el gran problema y esa es la gran dificultad del ser humano, escuchar a Dios. No escuchar a Dios o escuchar a Dios es lo que ha hecho en muchos casos la gran diferencia en muchas vidas. Escuchar o no escuchar. Esa simple cosa es lo que ha hecho la gran diferencia entre muchas vidas. Por ejemplo, el fracaso de Saúl como rey de Israel se debió precisamente a no escuchar la voz de Dios. Usted y yo no somos capaces de imaginar cuántos fracasos, y yo me atrevería a decir cuántos accidentes han ocurrido porque no se escuchó la voz de alguien que estaba dando dirección o que estaba haciendo algún aviso o estaba dando alguna advertencia. Y en el caso del rey Saúl, se debió precisamente a no escuchar la voz de Dios. Cuando Samuel llega al rey Saúl, después de que él ha ido y ha hecho lo que él ha querido y no lo que Dios le mandó, Samuel dice a Saúl: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué no has oído la voz de Jehová? Si la hubieras oído y la hubieras escuchado con atención y hubieras hecho lo que Dios te dijo que hicieras, otra sería tu historia. Hermanos, en el capítulo 15 y en el versículo 1, al principio de el versículo que le acabo de leer, el versículo 19, pero en el versículo 1, Samuel le había dicho a Saúl: está atento a las palabras de Jehová, está atento a las palabras de Jehová, porque Dios dice: bienaventurado el hombre que me escucha. Espero que usted en cualquier momento esté escuchando la voz de Dios a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, a través del sabio consejo que otros cristianos que han crecido y han madurado en la fe pueden darle en algún momento, y que usted tenga un oído para escuchar a Dios, porque bienaventurado es el hombre
que me escucha, dice Dios. Padre, gracias en esta oportunidad. Bendice tu palabra para bendición de nuestras vidas. Bendice, Señor, a todos aquellos que en algún momento se van a tomar el tiempo para escuchar este devocional. En el nombre de Jesús oramos. Amén. De nuevo una bendición haber estado con ustedes. Que Dios le bendiga.